Esto es Sobremesa, un podcast en el que los historiadores Pablo Garchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Cómo estás, Roy? Hola, Pablo. ¿Cómo has andado? Bien, muy bien. Bueno, una semana política, diría yo, agitada, como viene siendo agitada la política argentina todo este tiempo, ¿no? Desde hace tiempo ya, desde hace mucho tiempo. Pero aquí hay una novedad. No es por Cristina, no es solo por Cristina y Alberto, no es Cristina, no es el Poder Judicial y los juicios a Florencia, las dificultades de Alberto, y tampoco es Macri levantándose de la cama o presentando el libro. Hay algo más que eso. Sí. Hay elecciones internas en un partido, en el segundo partido de la coalición de oposición, de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, como querramos llamarlo, que han concitado una atención llamativa para hacer una elección interna de la UCR. Y no sé, yo estuve reflexionando sobre eso, pero me gustaría saber un poco cuál es tu opinión y en qué contexto lo pones. Sí, yo creo que esa es la gran novedad de la semana. 2 fines de semana con elecciones internas, primero en Córdoba, luego en Buenos Aires y en la capital federal, los 3 distritos más importantes del país desde el punto de vista electoral, y con mucha participación. Yo creo que ese es un primer dato significativo. Mucha gente fue a votar, más de 150.000 personas. En pandemia, en una elección interna. Uh-huh. Y además de la movilización de los propios radicales, mucha atención por parte del sistema político, de la prensa, que se detuvo a escrutar qué es lo que allí estaba sucediendo. Lo que Durán Barba llamaría el círculo rojo. El círculo rojo estuvo interesado en esto. Sí, un círculo rojo grande. Grande. Sí. Y al mismo tiempo, bueno, ahí aparecen cosas que son propias de la historia radical, el gusto por las internas, como siempre se dice, pero también creo se observa una nueva generación de líderes que sale a ocupar el primer plano. Y ese es un dato que me llama la atención y que quisiera poner de relieve. No es solo Martín Lustó, sino también figuras como Maxi Abad o incluso Rodrigo de Loredo, que están en los 40 años uh-huh. y que ocupan posiciones importantes. Facundo Manes también ahí, uh-huh. todavía en una segunda línea, no queriendo mostrar todas sus cartas. Entonces, un poco mi pregunta es, bueno, ¿cuál es el significado de esto? ¿En qué historia más larga hay que ponerlo? ¿Y qué nos está diciendo respecto a la renovación del radicalismo y de su lugar en la coalición opositora? Sí. ¿Y qué dirías de eso? Bueno, lo primero que diría es que esto lo tenemos que colocar en una historia más larga cuyo capítulo significativo para mí, o el más significativo, es el que se abrió después del colapso de la alianza. Después del derrumbe del gobierno de la Rúa, 2001-2002, y ahí yo estaba haciendo memoria y me quiero referir muy rápidamente a cómo le fue al radicalismo a lo largo de más de una década. El primer momento sobre el cual me detengo es la elección del 2003, la elección que consagró a Néstor Kirchner presidente. Y ahí cómo le fue al radicalismo, salió sexto. El candidato era Leopoldo Moró, retengo este nombre un minuto, sacó el 2,3%, entró sexto. Primero un montón de nombres peronistas, después Carrió, que sacó un 14%, y finalmente Moró. Es decir, un radicalismo, y uno entiende, bueno, después del 2001 muy bien no le iba a ir, pero sacó el 2%. ¿Y cómo le fue? Ricardo López Murphy y Lilita Carrió se llevaron buena parte del electorado radical, se llevaron, ¿no? El 30% de los votos entre ellos. Entonces estaban esos votos ahí afuera del partido. Sí. 2007, yo creo que ahí aprendieron una lección los radicales, que es mejor no vamos con un candidato nuestro. Y entonces pusieron de mascarón de prueba a Roberto Labaña, que venía de una exitosa trayectoria como ministro estrella de Néstor Kirchner. ¿Y cómo le fue? No le fue tan bien, diría yo. Bueno, salió tercero. Salió tercero y sacó el 17%. Uh-huh.
fue acompañado por Morales, por Gerardo Morales, el dirigente de Jujuy. Es decir, yo ahí diría, el radicalismo se tuvo que esconder atrás de un candidato extrapartidario para volver a ocupar un lugar relativamente importante. Y la tercera elección a la que me quiero referir es la del 2011, cuando volvieron a presentar un candidato propio. Y ese candidato propio era Ricardo Alfonsín, que no le fue tan bien como a Labaña, porque sacó apenas el 11% de los sufragios y ahí volvió a salir tercero, atrás de Wiener. Entonces, síntesis de esto. En ningún momento en las elecciones entre el 2003 y 2015 el radicalismo logró sacar el 20% de los sufragios. Siempre estuvo por debajo. Nunca tuvo candidaturas competitivas. Y es una fuerza en ese momento muy deshilachada, a punto tal, creo, que digamos, el indicador que me muestra un poco esto es el hecho de que esos tres candidatos, además de la pobre performance electoral, ninguno de esas tres figuras hoy está en el radicalismo. Uh-huh. Los tres desertaron, se fueron, abandonaron, no se sintieron parte. Entonces, a la luz de esto es que yo entiendo por qué en el 2015 Ernesto Sanz empujó al radicalismo en una dirección que en ese momento fue discutida, pero que se impuso en la convención de Gualeguaychú, que era sumarse a la alianza opositora, a una alianza en la cual ellos no iban a tener el lugar predominante, ¿no es cierto?, sino que ese lugar lo iba a tener Macri. Yo quiero hacer un punto sobre esto que acabas de mencionar. Vos has trazado la hoja de ruta que lleva a Gualeguaychú, ¿no? Y una cosa que a mí me llama la atención, entre otras, el resultado de la interna de esta semana que pasó y de los discursos que aparecieron en consecuencia, es que terminan por convalidar como algo más permanente la decisión de Gualeguaychú. Gualeguaychú existió y después de eso la amenaza de ruptura existió todo el tiempo. Aquí la oposición al oficialismo partidario, aquel que heredó a Sanz, digamos, ¿no? Que tomó la herencia de Sanz, el oficialismo partidario y la oposición, ambos no ponen en cuestión Gualeguaychú. Quiero decir con esto que no ponen en cuestión la coalición que se armó en Gualeguaychú. Y más todavía, unos y otros se preguntan qué fisonomía pueden adquirir para tener un poco más de autonomía dentro de la coalición, pero sin discutir la coalición. Eso me parece que es algo que debe estar, que debe haber dejado muy satisfecho a Ernesto Sanz en San Rafael Mendoza, ¿no es verdad? Sí. Yo quería hacer ese punto también. Cuando los radicales fueron a Gualeguaychú, en el 2015 fue, si mal no recuerdo, hubo mucha resistencia. Vos sabés que es marzo del 2015. Sí, marzo es un mes intenso, ¿no? En un partido que tiene 130 años, eso nos está llamando la atención, ¿no? Partido de revoluciones, abstenciones, gobiernos, dos caudillos populares, sí. Por decir. Bueno, ahora estamos discutiendo una interna y una interna relevante. Sí. Y decía que cuando fueron a Gualeguaychú se pelearon bastante y finalmente Sanz se impuso. Y estoy de acuerdo con vos en cuanto a que a la distancia todos finalmente entraron al redil. Y yo creo que además esa es una novedad, ¿no es cierto?, la convicción de que el radicalismo, si quiere ser una fuerza importante en la vida pública argentina, tiene que aliarse con el PRO, con una que está un poco más a la derecha. Pero yo creo que esto es parte de la cosa. La otra es que ha cambiado, creo que está un poco en lo que vos decías, ha cambiado la gravitación relativa de los dos socios mayoritarios de la coalición. Sí, no son los únicos, ahí está Carrió también dando vueltas, ¿no? Y para eso vale la pena mirar los resultados de la PASO que tuvo lugar en el 2015. Y ahí la fórmula Michetti-Macri, o Macri-Michetti más precisamente,
le pasó por arriba. 24-3, algo así. Era una paliza tan grande que ni siquiera en Mendoza, la provincia de Sanz pudo imponerse. En Mendoza, Macri ganó por el 71% de los votos contra el 25% si solamente miramos... Bueno, esa fue en su momento la gran objeción a Sanz, porque no aceptó la vicepresidencia. No estuvo en cuestión la coalición, sino el hecho de que Sanz no aceptara la vicepresidencia. Pero me parece que el hecho central, el hecho permanente, no es una decisión probablemente equivocada en términos tácticos, como aceptar o no eso, sino ir por la coalición y mantenerla como política estable del radicalismo, ¿no? Sí. Claro, entonces yo pienso, en relación con ese momento, 2015, con un radicalismo todavía disminuido, lo que vimos esta semana y la semana anterior en Córdoba, creo que nos muestra un panorama distinto. ¿En qué sentido distinto? En el sentido de que, me parece, los radicales ahora tienen un esqueleto, una estructura, una convicción. Un discurso, Un además, discurso ¿no? también, sí. Más poderoso en torno al cual disputar con el PRO el liderazgo por esa coalición opositora. Sí, sí. O no sé si el liderazgo, pero por lo menos disputar sí. qué lugar va a tener cada uno en esa coalición, ¿no es cierto? Exactamente. Pueden hablar en voz alta con más fuerza que en aquel momento. Yo creo que en ese sentido los ayuda el hecho de que, bueno, Macri perdió las elecciones del 2019, es un perdedor en un punto Macri. No solo ellos son perdedores, sino que Macri también es un perdedor. Sí, sí. Ya que han encontrado liderazgos de escala, de proyección nacional, no sé si de escala nacional, pero de proyección Sí, y nacional. novedosos. Y novedosos. Renovación y cambio. Exactamente. Es decir, Lustó y algunos de estos nombres que mencionamos, Manes y compañía. Creo que tenemos que resaltar que cuando vos decís y esos otros nombres, estamos hablando a ambos lados de la grieta radical. Quiero decir, en ambos lados hay renovación y cambio, ¿no? Exactamente. No es que Lustó trae la renovación. Lustó probablemente es el revulsivo, pero del otro lado surgen voces que son distintas a las de hace un año, 2 o 3 o 5. Sí. Sí, hay liderazgos nuevos y yo creo que cuando uno mira la cuestión generacional eso se observa muy bien. Y efectivamente esos liderazgos nuevos no son solamente, digamos así, de la izquierda radical, del costado más socialdemócrata, porque cuando uno mira, yo miraba hace un ratito, Abad, bueno, no es un pañuelo celeste puro, pero más o menos. Más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que gente que está ubicada, porque la distinción entre aborto sí o aborto no, yo creo que es una distinción importante hoy en la política argentina. Y uno ve acá figuras renovadoras, que algunas están con Lustó y otras no, porque creo que Loredo también es pañuelo verde, pañuelo celeste, creo que es pañuelo celeste, como corresponde. Bueno, hubo mucho pañuelo celeste en el voto en el Congreso de los radicales, exactamente, ¿no? Más que lo que yo me hubiera imaginado. Sí, es cierto. Independientemente de esto, yo creo que el dato ahí a señalar es este que vos marcabas, ¿no es cierto? Que esa renovación se está dando en, no sé si todos los rincones del radicalismo, pero es un fenómeno generalizado. Además aparece en lugares muy centrales, entonces es muy probable que se propague, ¿no? Yo me gustaría, si no tenés algo más para decir sobre este punto, me gustaría ir a otro punto, que es... ¿Por qué llamó tanto la atención? Porque esta es una discusión, llamó la atención porque hay renovación, pero yo creo que además hay otro punto por el cual esta noticia de las internas radicales llamó la atención. Y es que los infectólogos políticos dirían, abramos las ventanas para que no se propague el coronavirus. En este caso, para que no se propague el estancamiento de una fuerza política. Entonces, el radicalismo lo que hizo fue abrir las ventanas y dejar que entre el aire fresco y con el aire fresco la competencia política. Digo, algo que llama la atención es que hubo competencia política y que esa competencia política en un país tan deportivo como la Argentina llama la atención un poco más allá de aquellos que están interesados en la política. Digo, llega a las playas de aquellos que preguntan a la noche, ¿quién ganó?
¿Quién ganó? Después no le van a dar mucha más importancia, pero ¿quién ganó? Sí. Y lo que quiero decir es que eso viene en contraste con también una elección interna, pero a puertas cerradas, como es la de las autoridades del Partido Justicialista en el Frente de Todos, ¿no? En el Partido Justicialista, quiero decir, a nivel nacional y a nivel de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué fue eso? Fue negociación en las sombras y dedo. ¿Frente a qué? Frente a discusión abierta y competencia democrática. Sí. Ahí hay una bandera que yo diría, no solamente el radicalismo, sino en general la coalición opositora puede enarbolar y exhibir en el futuro, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Yo creo que ese es un ejercicio que efectivamente lo muestra el radicalismo más atractivo, le permite llegar a, bueno, estar en la tapa de los diarios, ¿no? Agregaría dos cosas nada más a lo que vos decís, como las últimas que tengo para decir. Una, es más fácil hacer eso en la oposición, me parece, ¿no? Es decir, cuando el presidente decide volcar su influjo, suele funcionar el dedazo. Esto no es México ni la tradición mexicana, pero las fuerzas que están en el poder, me parece, tienden a ordenarse, a establecer cuáles son los sectores que la lideran, mirando mucho lo que sucede ya sea en la Casa Rosada o en la Gobernación de La Plata o donde fuere, ¿no? En la oposición esto a veces es más difícil y yo creo que en estas circunstancias es una ventaja porque además marca un contraste. Claro, el tema es que el contraste apareció en los mismos días y eso eso es un golpe de fortuna a favor de lo que pasó en el radicalismo, ¿no es verdad? Totalmente. Bueno, vamos a ver cómo sigue el radicalismo, ¿eh? Y la última cosa que quería decir en relación con esto es, viéndolo en la perspectiva de 20 años, la historia que hemos contado, yo creo que esto quizás significa que para el radicalismo la crisis del 2001 quedó atrás. Como diría un periodista de televisión, ¿podrías decirlo de nuevo? Es decir, que lo que estamos viendo es un radicalismo que aspira a dar vuelta a esa página, que ya no piensa tanto en cómo controlar los daños que causó el 2001, ¿no? Que me parece fue la estrategia que predominó, ya sea en la década en la que tuvieron resultados electorales tan malos, ya sea después con Macri sumándose como cordón de cola, claro, sino que aspira nuevamente, habiendo pasado el tiempo va borrando, va cubriendo las viejas heridas, aspira a ocupar un lugar central en la vida política argentina y eso yo creo que está muy bien. Muchachos del diario, acá tienen un título. Así es. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos en la próxima.